Hola a todos, soy Mathieu Chevreau, director comercial de la región ibérica de la empresa TP Technology. Distribuimos una solución CAM llamada SpreCAM. Hoy, y como parte de nuestra asociación con Kenametal, nos complace anunciar que hemos puesto a disposición de todos los clientes de Kenametal una solución CAM para impulsar sus herramientas Core, King of Rosin. Nuestro socio integral PLM y el equipo de Kenametal le presentarán esta oportunidad. No dude en venir a consultar a Kenametal Integral o TP Technology website. Que tengan todos un buen seminario web. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Matías. Bueno, vamos a empezar este webinar juntamente entre Spirit y Kenametal al respecto de mecanizados de fresado con mecanizado dinámico, volumétrico. Vamos a empezar con una pequeña presentación. Bueno, mi nombre es Daniel Escalén, soy técnico de aplicaciones de Kenametal. Estoy en la sede de Barcelona, especialista en herramientas de fresado, tanto de metal duro integral como de placa intercambiable. Llevo trabajando en Kenametal desde hace 16 años y medio aproximadamente. A nivel de presentación de la compañía, para los que no los conozcáis, Kenametal es una empresa global de herramientas de corte, fundada ya en el 1938, donde trabajamos más de 10.000 empleados, sirviendo en más de 60 países de todo el mundo a más de 80.000 clientes. ¿Vale? Y una cosa importante, participando en más de 1.700 patentes activas en cuanto al sector al que estamos hablando, el sector de la herramienta de corte. La sede mundial está en Estados Unidos, en Pittsburgh, la europea está en Suiza y la sede para ibérica, para España y Portugal, estamos aquí en Barcelona. Bueno, vamos a continuar hablando de herramientas. Vamos a hablar principalmente herramientas de fresado de metal. ¿Vale? La definición, bueno, pues dentro de las operaciones de mecanizado hay operaciones de taladrado, operaciones de torneado y hay operaciones de fresado. El concepto, la definición de herramienta de fresar, pues es aquella operación pues donde una herramienta rotativa por el efecto de la rotación y siguiendo una trayectoria que define una máquina, pues definimos una pieza. ¿Vale? Esa es una definición la más tradicional de la herramienta de fresado, pero todos sabemos que dentro de las operaciones de fresado podemos hacer diferentes operaciones, ¿no? Escuadrar, contornear, ranurar, copiar un perfil, planear. Ese sería el concepto, las operaciones tradicionales dentro de la operación de fresado. ¿Vale? A lo largo del tiempo, estas operaciones han ido evolucionando y también han ido aportando y generando nuevos retos para al final generar operaciones de mecanizado más eficientes, ¿no? El reto siempre es tener un mecanizado más eficiente y lo más productivo posible. ¿Vale? Y dentro de las operaciones de fresar se han identificado dentro de lo que es el mecanizado convencional, ¿vale? Lo que llamaremos con mecanizado fresado convencional, identificamos siempre los 4 retos, los 4 puntos, digamos, débiles de lo que serían las operaciones de fresado. La primera y la más importante sería la rotura, es decir, al final, al efecto del corte se genera un esfuerzo sobre la herramienta, pues evidentemente un exceso de esfuerzo puede generar una rotura en la herramienta. ¿Vale? Eso supone una limitación en las condiciones de corte y una limitación a la hora de escoger la herramienta para el material a mecanizar. Es decir, se pueden generar calidades, geometrías nuevas enfocadas a un material, pero al final las condiciones de corte también tienen un límite y ese límite es el esfuerzo que genera al cortar y se produce una rotura. Por lo tanto, eso es un reto importante, ¿no? Evitar esa rotura e intentar minimizar. Otra muy importante es la flexión. Es decir, sin llegar a ese punto de rotura, nos podemos encontrar que ese exceso de esfuerzo pueda provocar una flexión de la herramienta. ¿Vale? Esa flexión repercute directamente en la vida de nuestra herramienta, también repercute en la calidad dimensional de la pieza acabada y también es una limitación en las condiciones de corte, porque al final esa flexión puede ocasionar una rotura de la herramienta. Otro punto importante es la estabilidad del filo. Todos sabemos que en las herramientas de fresar
La esquina, lo que llamamos la esquina de la fresa, es el punto más débil, más frágil de esa herramienta. Suele ser el punto donde empieza a aparecer los problemas y a partir de allí se puede producir pues, una flexión, una rotura y por eso es el punto más débil de esa herramienta, de la herramienta de fresar. Un exceso de esfuerzo en esa zona al final puede provocar esa rotura de la herramienta y ese fallo y el final de vida de herramienta. Por lo tanto, también es una limitación a la hora de aplicar las condiciones de corte de la herramienta. Y al final, por último, y no menos importante, es la evacuación de la propia viruta. ¿Vale? La acumulación de virutas, una mala gestión de la viruta que generamos al mecanizar nos puede ocasionar problemas. Problemas propios de la acumulación, es decir, que la herramienta vaya recortando las propias virutas que ya ha generado, eso produce mal acabado de la pieza, también puede producir una acumulación de virutas y provocar una rotura de la propia herramienta por exceso de esfuerzo y también nos puede producir un exceso de temperatura, un incremento de temperatura en la zona de corte y al final eso produce lo mismo, ¿no? Pues un mal acabado o incluso una rotura de la propia herramienta. ¿Vale? Estos son los 4 puntos, digamos, que llamamos retos a solucionar del fresado convencional. ¿Vale? Solucionando estos puntos débiles, lo que podemos conseguir son mecanizados mucho más eficientes. Es decir, la pregunta sería, ¿podemos minimizar estos problemas más comunes y al mismo tiempo obtener un mecanizado más productivo y eficiente? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo pasamos de un mecanizado convencional a lo que llamamos un mecanizado dinámico? Pues básicamente con la unión de 3 partes importantes dentro del mecanizado. Es decir, uno es la máquina, es decir, tener una máquina dinámicamente eficiente, digamos que se pueda mover lo que llamamos mover con soltura, es decir, un software que nos genere estrategias de mecanizado dinámicas y nos genere trayectorias más eficientes y al final herramientas de corte específicas para este mecanizado, ¿vale? Y específicas también para el material a mecanizar. Y al final, si tú tienes una máquina dinámicamente eficiente, un software que te genera trayectorias de mecanizado más eficientes y una herramienta capaz de trabajar en esas condiciones, al final lo que obtenemos es un mecanizado mucho más eficiente, tanto en vida de herramienta como en productividad. ¿Vale? ¿En qué se basa? Dice, ¿en qué conceptos del mecanizado nos apoyamos para aplicar y poder utilizar esas nuevas estrategias? Básicamente en 2 factores que vienen los dos del concepto del parámetro de mecanizado del ancho de pasada radial, que es lo que llamamos la pasada lateral, el ancho de pasada radial. ¿Vale? Aquí hay 2 conceptos muy importantes, uno relacionado con la temperatura y el otro relacionado con la sección media de viruta. ¿Vale? Es que si hablamos de la temperatura, es por todos conocido que cuando el filo de corte ejerce la acción de cortar, genera una temperatura. Esa temperatura es al final lo que nos produce ese desgaste en la herramienta y al cabo del tiempo, pues el fin de vida de la herramienta. Por lo tanto, cuando menos en contacto está nuestro filo de corte con la pieza, menos temperatura va a generar, por lo tanto, vamos a obtener 2 ventajas. La primera es mayor vida de herramienta y la segunda es que nos va a permitir aumentar la velocidad de corte para estar trabajando dentro de un rango seguro de generación de temperatura y tener una vida correcta. Es decir, menos tiempo en contacto, menos temperatura, más vida de herramienta, más velocidad de corte. Y un segundo punto es en cuanto a lo que llamamos la sección media de viruta. Es decir, la viruta que generamos al cortar depende del avance y también depende, digamos, de la sección radial que esté en contacto el filo con la pieza, ¿vale? Lo que llamamos una sección media de viruta. Cuando menor es el arco, cuando menor es la pasada lateral, menor espesor tiene esa viruta que generamos. Por lo tanto, lo que podemos, esta es la fórmula, una fórmula un poco compleja, pero bueno, es una fórmula conocida. Lo que podemos establecer es que a menor sección radial, pasada lateral, menor sección de viruta,
Por lo tanto, podemos aumentar el avance considerablemente para obtener una viruta que sería similar a la que obtendríamos con el mecanizado convencional, que sería una operación de ranurado o un contorneo con una pasada radial mucho más alta. Es decir, lo que vamos a buscar es obtener una viruta del mismo ancho en esta zona que si hiciéramos un mecanizado no convencional, un ranurado o un contorneo con una pasada más ancha. ¿Eso qué nos permite? Pues aumentar drásticamente el avance por diente. Aumentar el avance por diente, aumentar la velocidad de corte, directamente nos influye en el avance de la herramienta, el avance de lo que llamamos milímetros minuto, y directamente lo que hacemos es reducir el tiempo de mecanizado. Por lo tanto, obtenemos un mecanizado mucho más productivo. Otra ventaja que tenemos al reducir la lateral es que podemos utilizar herramientas con número de dientes efectivos más altos. Por lo tanto, también nos permite tener más dientes de trabajo, por lo tanto, también aumentar, incide directamente en el avance lineal y en la reducción de tiempo de mecanizado. Al final, esto es un resumen de las ventajas. Es decir, al final tenemos un mecanizado convencional donde prima la robustez de mecanizado, un mecanizado mucho más, digamos, con pasadas axiales menores, pero con pasadas radiales mayores, y al final lo que tenemos son pocos puntos de contacto en sentido axial, eso es un punto importante, y pasamos a un concepto totalmente diferente, donde tenemos una pasada radial mucho menor, pero una pasada axial mucho mayor, lo que llamamos el AP, la profundidad de pasada, mucho mayor. En el momento que tenemos una profundidad de pasada mayor, tenemos la herramienta, digamos, en más puntos de contacto en sentido axial. Este es un valor importante porque cuanto más puntos en contacto axiales tenemos, más estable es el mecanizado. Para que hagamos una idea, digamos, la herramienta va más sujeta al material que está cortando y tiene menos tendencia a vibrar. Por lo tanto, pasamos de un mecanizado convencional donde sí que tenemos más pasada radial, en la E, que decimos nosotros, a un concepto dinámico donde lo que tenemos es menor pasada radial, menor AE, mayor pasada axial, lo que al final repercute en lo que hemos dicho, menos vibraciones, mucha mayor vida de herramienta, digamos, un ancho de viruta constante, eso nos lo genera el software, el CAM en este caso. También un mecanizado mucho más eficiente en lo que llamamos mecanizado de las esquinas. Es decir, en el mecanizado por fresa de metal duro integral, una de las situaciones más desfavorables es cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una cajera cerrada y encima una cajera bastante sin salidas y bastante cerrada y profunda. En ese caso es el caso más desfavorable porque tenemos esquinas interiores, que es donde más sufre la herramienta, y tenemos dificultad para evacuar la viruta que nosotros hagamos. Por lo tanto, con este tipo de estrategias tenemos un mecanizado mucho más seguro cuando hablamos de cajeras y mecanizados de esquinas. Por lo final, lo que tenemos es un mecanizado mucho más estable, un mecanizado donde la velocidad y el avance son muchos más altos, por lo tanto que tenemos mayor tasa de arranque de batería, mucho más productivo, que al final es lo que estamos buscando. Proceso estable y proceso productivo. ¿Vale? Hemos hablado de lo que son los conceptos de mecanizado, cómo pasamos de un mecanizado convencional a un mecanizado dinámico, mucho más eficiente. Y ahora vamos a hacer una pequeña visión general de lo que son las herramientas específicas que dispone Kenametal, que ofrece Kenametal para el mecanizado dinámico. Básicamente son tres, ahora las vamos a ver un poco más en detalle. Todo bajo la familia Core, King of Roofing. Una específica para aluminio, la Core 5DA, específica para el mecanizado de aluminio, con 5 dientes efectivos. La Core 5DS, también con 5 dientes efectivos, es la que más, digamos, es para el uso general, para el mecanizado de acero inoxidable, fundición. También puede trabajar aleaciones de alta temperatura, es la que, digamos, más de uso general. Después tenemos lo que llamamos la Core 6 TT, con 6 dientes efectivos, que esta sí que es exclusivamente enfocada al mecanizado de titanio. Al final tenemos 2 plataformas específicas al material a mecanizar, aluminio, titanio, y una más de uso general,
que es la Core 5DS. Si entramos en detalles, estos son los detalles de la Core 5DA para aluminio. Básicamente el detalle más importante de esta herramienta es que es la primera herramienta para el mecanizado dinámico o volumétrico que está en el mercado, mecanizado trocoidal, específica para aluminio y con 5 dientes efectivos, ¿vale? Nosotros el concepto que tenemos del mecanizado de aluminio, el concepto tradicional, es el concepto de pocos dientes efectivos, porque el aluminio es un material, como sabéis, que tiene tendencia a acumularse, por lo tanto necesita canales de evacuación de viruta anchas para que ese material cortado aluminio sea fácil de evacuar. Fresas con muchos dientes efectivos en el mecanizado de aluminio, pues tienen tendencia a eso, a embotarse, a acumularse material y al final a romper, porque el material se pega. Esta herramienta, destinada, enfocada al mecanizado volumétrico para el aluminio, aprovecha todas las ventajas que hemos comentado antes, lo que es la sección, pequeñas secciones radiales, y por eso presenta una de 5 labios exclusiva para aluminio, ¿vale? Diseñada para aluminio con una hélice de 35 grados, que es una combinación óptima para tener muchos puntos axiales en contacto y al mismo tiempo que nos da estabilidad y al mismo tiempo dar un acabado relativamente bueno, aunque normalmente las operaciones volumétricas trocoidales son operaciones de desgaste. Eso lo combinamos con un frontal, con una zona rascadora, lo que nos permite decir que en muchas ocasiones la herramienta Core 5DA nos permite dejar la pieza acabada, a no ser que haya restricciones de otro tipo, como serían dimensionales. Pero a nivel de acabado superficial, podemos decir que con esta herramienta podemos dejar la pieza de aluminio acabada. Tiene 5 dientes efectivos con paso diferencial, lo que nos da el paso diferencial nos evita esas vibraciones, y al final características tanto de la canal de viruta, el rompevirutas como el núcleo cónico, diseñadas específicamente para que la viruta que generada la cortemos rápidamente de la zona de trabajo para que no se acumule. Disponible con y sin refrigeración interior, con la característica que la refrigeración interior, aparte de refrigerar, su principal función es evacuar la viruta que nosotros generamos. ¿Recomendamos utilizar la refrigeración interior? Pues en el caso que hemos dicho antes, donde tengamos una cajera cerrada, donde haya posibilidad de que se acumule mucha viruta. Vamos a ver la Core 5DS, la que hemos dicho que es la más de uso general, ¿vale? Con una fresa de 5 labios, con paso diferencial. El paso diferencial, como hemos dicho antes, reduce las vibraciones y hace un proceso mucho más estable. Disponible en 3 y 5 veces el diámetro para cubrir la mayoría de las aplicaciones, y disponibles en mango tanto cilíndrico como Weldon, ¿vale? Ya sabéis que el mango Weldon por tornillo, digamos, es el más tradicional, pero también es el más seguro si queremos evitar que la herramienta pueda tener el efecto de moverse dentro del adaptador cilíndrico. Al amarrarlo por tornillo, el amarre es mucho más seguro en este sentido. Al igual que lo que hemos dicho antes, el diseño de la canal, que tengamos aquí un troceador de virutas, esta característica está diseñada para generar la cantidad de viruta que generemos, seamos capaces de cortarla y evacuarla fuera de la zona de mecanizado y que no haya acumulación. Un ángulo de hélice de 40 grados, es un buen equilibrio entre desbaste y acabado, lo que hemos dicho antes. En la mayoría de las aplicaciones donde no haya restricciones, sea dimensionales o de errores de forma, pues podemos decir que con esta herramienta podemos dejar mecanizados ya acabados con esta herramienta, ¿vale? Otra característica importante es tanto el frontal, ¿vale? El frontal está diseñado para ser muy eficiente y muy seguro en operaciones tapeado como por operaciones de interpolación helicoidal. Digamos que en el mecanizado volumétrico uno de los puntos claves y los puntos críticos es cómo entra nuestra herramienta dentro de la pieza para empezar a hacer el mecanizado volumétrico. Si es una pieza abierta no hay problema porque entra desde fuera, pero si es una cajera cerrada tenemos que hacer esa primera entrada
que sí que la podemos hacer con una herramienta adicional, como podría ser una broca, pero también la podemos hacer con la propia fresa haciendo un agujero mediante una interpolación helicoidal. El frontal de la herramienta pues está optimizado para ser robusto en aplicaciones de esto de interpolación helicoidal o de rampa. Y después otra característica pues es la configuración del filo de corte, pues una faceta reforzada para tener un mecanizado seguro y eficiente en los mecanizados de los materiales a los que se destina, ¿no? Acero inoxidable. ¿Vale? Y pues por último tenemos otra herramienta que es la Core 6 GT. Esta es específica para la primera característica que salta a la vista, que es importante, es que no tiene 5 labios, como la mayoría de las fresas de estas familias, sino que tiene 6. Evidentemente, un diente más automáticamente te da un 20% más de productividad, teniendo un diente efectivo más con la capacidad de cortar. El resto de características están enfocadas principalmente para mecanizar el material al que está enfocado, que es el titanio. Paso diferencial, como todas las fresas de alto rendimiento, para evitar vibraciones, disponible en 3 y 5 veces. Hay una característica muy importante que se ve muy clara en la foto, es lo que llamamos el divisor de virutas. Normalmente, en las herramientas que vemos esas ranuras, las ranuras suelen ser muy menos profundas, porque lo que se trata es de que esa ranura nos produzca una interrupción para cortar la viruta, ¿no? Las más pequeñas. En este caso, esta muesca es bastante más grande porque lo que se trata es de que la rana genere virutas independientes. Es decir, para que os hagáis una idea, es decir, no se trata de hacer una viruta larga y después cortarla en pequeñas, sino ya generar desde el principio virutas más pequeñas. Eso lo que hace es generar menos esfuerzo al cortar, gestionar virutas más fáciles de controlar y evacuarlas más rápidamente de la zona de trabajo. Se hace una gestión mucho más eficiente de la viruta generada. Como vosotros sabéis, el material del titanio tiene una conductividad térmica muy baja. Por lo tanto, toda la temperatura que generamos, digamos, va a parar a la herramienta. Eso es malo para la herramienta. Por lo tanto, cuando más rápido evacuemos esa viruta de la zona de trabajo, mejor para la vida de la herramienta. Disponible en una calidad específica para el mecanizado de titanio, lo que nos dará una mayor vida de herramienta. Una hélice de 38 grados, también una buena combinación entre desbaste y acabado, pero principalmente en este caso es más para desbaste. ¿Vale? Y un rectificado excéntrico. ¿Qué quiere decir un rectificado de la espalda, digamos, el desahogo excéntrico? Excéntrico quiere decir que el único contacto entre la herramienta y el material a mecanizar es el filo de corte. No hay por detrás una zona cilíndrica que genere una fricción y al final una generación de temperatura, sino que lo que generamos es un corte limpio y menos fricción, menos generación de temperatura, pues eso, mayor capacidad de vida de herramienta, mayor capacidad de aumentar velocidad de corte, específico para titanio. Todas estas herramientas de la familia Core las podéis encontrar dentro del Novo de Kenametal, la aplicación del catálogo electrónico de Kenametal, dentro de fresado, metal duro integral, y están dentro de las herramientas de lo que llamamos herramientas de alto rendimiento. Allí encontraréis las Core 5, donde está la DA y la DS, y la Core 6, donde está la DS. Vale. Hemos hablado ya de la parte más técnica, técnica de fresado, los conceptos técnicos que nos llevan a poder aplicar estas nuevas estrategias. Hemos hablado de las herramientas específicas de Kenametal, pues ahora se trata de ponerlo en práctica, ¿no? Ahora veis esta pieza, ahora Francesc nos hará una demostración con el software de Sprit de cómo programar esta herramienta y vamos a ver las diferencias en el mecanizado, una estrategia tradicional y con la estrategia del Profit Milling de Sprit. Francesc, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Francesc Martínez y trabajo en Integral PLM como formador y técnico de sistema CAM Sprit. Vamos a realizar el mecanizado de esta pieza y luego lo que haremos será optimizarlo para ver las diferencias que hay
una vez más entre el fresado tradicional y el fresado dinámico o el profile milling, que es tal y como lo llama Esprit. Bien, en primer lugar, vamos a hacer un desbaste de toda esta zona. Vamos a geometría, crear un círculo. Así. Y con este círculo vamos a hacer una cadena para realizar el desbaste de esta zona de aquí, esta zona exterior. Esa cadena, fresado y contorneado. Bien, como veréis, lo primero que hace Esprit es que nos facilita la vista de la herramienta que tenemos seleccionada para trabajar en el ciclo que queremos. Esto nos sirve de gran ayuda para luego no equivocarnos de herramientas, etcétera. De todos modos, vamos a poner el ciclo a 0 y vamos a empezar de 0. Este es el desbaste. Seleccionamos la herramienta que vamos a utilizar. Le damos la velocidad de corte y los avances. Vamos a utilizar la automatización de material para que el sistema tenga en cuenta siempre qué material tiene. Y luego pues le vamos a dar una profundidad de 35 milímetros y lo vamos a hacer en pasadas de 18. Este proceso lo vamos a hacer priorizando el mecanizado en profundidad. Podríamos hacerlo a lo ancho o en Z. En este caso, como luego veremos, lo hacemos en profundidad. Bien. Vamos a aceptar. Ya tenemos aquí la trayectoria. Aquí podemos ver las entradas y salidas. Y lo que podemos hacer es simular a ver cómo va todo esto. Vale. En principio, aquí vamos a ver. Tenemos nuestra máquina, que ya hemos montado la máquina, es una DMU 75. Esprit pone mucho énfasis en que tanto las máquinas como los utillajes que nosotros estamos utilizando dentro de la programación de la pieza sean lo más reales posibles. Por eso estamos utilizando sólidos de todos los fabricantes, tanto de máquinas como de mordazas, como de herramientas igualmente, para acercarnos lo más posible a la realidad. En este caso vamos a trabajar así, que es bastante más cómodo. Perdón. Y empezamos. Esto sería la primera operación. Podemos subir un pelín más el avance. Bueno, vamos a ver, aquí veo esto al 40% para que nos dé solo 2 pasadas, no 3, 3 es mucho. Aquí está. Vale. Un minutito, más o menos. Bien. Pasamos al apartado siguiente, que sería mecanizar toda esta figura. Para ello, seleccionamos todo el sólido, vamos a características y creamos una cajera. Bien, dentro de esta cajera que nos ha creado aquí, como podréis ver, incluye toda la geometría de la pieza. Los límites, la figura. Y aquí también nos ha creado una cadena para mecanizar este orificio. En este caso no lo vamos a hacer, lo haremos luego y haremos trabajar la fresa en espiral y así veremos cómo
cómo se genera un ciclo de espiral. Sencillito. Vale. Seleccionamos la cajera y nos vamos a fresado. Bien, igual que hemos hecho anteriormente, y terminamos toda la información. Aquí le damos el nombre, cajera. Vamos a hacer desbaste, sí. Vamos a hacer pasada de acabado de pared también. Seleccionamos la herramienta. Vamos a hacer el mecanizado estándar. Material, utilizar el material anterior, sí, también. Vale. Y ahora nos vamos a estrategia. Vamos a trabajar de fuera adentro, interior concéntrico. Y la profundidad será de 35 milímetros y las pasadas de 18. Bien, vamos ahora a las condiciones del desbaste. Como veis, está todo puesto a cero para eso, para ir introduciendo, para que veáis cómo vamos introduciendo los datos. Los datos importantes, porque la mayoría de ellos, Sprit ya nos lo genera automáticamente. Vamos a ir a 140 metros, 8 centésimas por revolución y 8 centésimas. A pasar en diámetro 1,2 y el excedente que vamos a dejar para hacer el acabado de 2 décimas. Vale. Pasamos ahora al acabado de la pared, damos condiciones de trabajo, 160, 0.04 y 0.04. Y estas pasadas las vamos a dar en cada nivel de Z. Como igual que hemos hecho con el desbaste, pues tenemos que hacer con el acabado. Lo podríamos hacer solo en el último nivel o determinando nosotros las pasadas, pero bueno, lo hacemos en cada nivel y nos aseguramos de que... Vale, esta sería la trayectoria del desbaste. Si nos fijamos, aquí podemos ver aquello de lo que estábamos hablando, en la diferencia que tenemos entre un fresado convencional y un fresado dinámico. El fresado convencional nos genera trayectorias con cambios de dirección muy bruscos, ángulos cerrados y inversiones que no son buenas para la máquina ni son buenas para la herramienta, porque de golpe está cambiando el esfuerzo hacia un lado, lo está metiendo hacia otro, y esto sería lo ideal, tener unas trayectorias suaves en todos los casos. Vale, bien, de momento vamos a hacerlo así y ahora vamos a seleccionar esta cara y aquí haremos el mecanizado en espiral directamente sin crear cadena ni nada. Nos venimos aquí en espiral. Vale, vamos a general, predeterminamos, seleccionamos la herramienta, damos el nombre. Vale, y ahora ya pasamos a colocar los valores de trabajo. 120. Vale, y la profundidad haremos 20 milímetros y en cada revolución le diremos que baje medio milímetro. Muy bien, pues ya tenemos el ciclo hecho, ya tenemos la pieza mecanizada y ahora lo que podríamos hacer es simularla para ver más o menos el tiempo que nos tarda. Aquí a la derecha podéis ver que están representados los movimientos de los ejes, la velocidad actual, el tiempo que transcurre, etc. Es una buena información. También podemos ver ciclo a ciclo. Vamos a ver un poquitín más de velocidad.
Y ahora empiezo con la espiral. Vale. Bueno, como podéis ver, perdón, como podéis ver, pues más o menos esta pieza nos tardaría 6 minutos de mecanizado, 5:58, una cosa así. Vale, detenemos y vamos a ver cómo podemos optimizar el mecanizado de esta pieza. Ahora vamos a pasar a utilizar estas herramientas dinámicas que son lo que nos permite obtener un mayor rendimiento. En primer lugar, vamos a eliminar este desbaste que hemos hecho y se lo pasaremos todo directamente a la cajera. Lo haremos todo directamente desde la cajera. Hacemos un reset. Hacemos exactamente igual, acabado de pared. Y aquí lo que hacemos es utilizar ya la herramienta. Si os fijáis que ya podemos utilizar todo el corte de la herramienta para trabajar. Bien, utilizamos el material anterior. Estrategia. Aquí es donde tenemos que seleccionar el profil milling, porque vamos a utilizar este tipo de fresado. Automáticamente Speed nos calcula todos los datos que nos hacen falta para trabajar en profil milling, las pasadas, el radio mínimo trocoidal, la anchura máxima trocoidal, etc. Nosotros únicamente le vamos a tener que decir la profundidad que hay y la profundidad incremental. En este caso estamos utilizando la misma profundidad que tiene la pieza. Bien. Ahora en desbaste pasamos a dar las condiciones de trabajo que conseguimos para este tipo de herramienta. Aquí en este caso serían 37 el ángulo de enganche, que el ángulo de enganche es el empañe que va a tener la herramienta. ¿Cuántos grados van a estar en contacto de la herramienta con el material? En todo momento, continuamente. Eso es importante para mantener bien la vida de la herramienta. Bien, y ahora ya nos vamos al acabado de pared, y aquí las condiciones serían 350. El avance sería el mismo y las pasadas las haremos en cada nivel de Z también. Como solo tenemos un nivel, se nos va a quedar ahí. Bien. Ahora vamos a modificar la espiral. Vamos a aplicar las condiciones de trabajo a la espiral. Entonces, en este caso serían velocidad de corte 210 y la pasada se nos quedaría igual. La estrategia de profundidad también se nos quedaría igual. Vale. Y ahora ya pasamos a simular esta pieza. Vamos a ver la diferencia de tiempo que representa de hacerlo con esta herramienta, de mecanizarlo con profil milling a mecanizarlo con una herramienta convencional. De momento, ya, si os fijáis en el tiempo, ya nos está diciendo que la reducción es bastante importante. Vale, en principio nos marca 2.35, yo creo que es menos, es 2.15 o una cosa así. Igual son cuestiones del ordenador. ¿Qué es el profil milling? Vamos a ver el profil milling, qué es lo que representa para nosotros. El profil milling es un ciclo que está dedicado exclusivamente al desbaste. Está orientado para poder aprovechar todas las innovaciones en las herramientas y todas las innovaciones en las máquinas. Actúa básicamente sobre dos sitios el profil milling. Primero, en el cuidado de la herramienta. Podemos utilizar toda la longitud de la herramienta. El empañe siempre es el mismo, el empaño de la herramienta. Si nos fijamos aquí,
podemos ver una trayectoria que siempre está manteniendo la misma distancia, y en determinados casos varía en función de la profundidad que está cogiendo. La carga de viruta también se mantiene constante gracias a que utilizamos el avance dinámico. Vamos a ver. Vamos a postprocesar esta pieza. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí se ve cómo el avance está cambiando continuamente. Esta variación en el avance lo que hace es que mantiene la carga constante de la herramienta. Esto es muy importante para cuidar las herramientas. También podemos ver que el mecanizado que nos realiza en las esquinas. Aquí no hay, en principio ya vemos que no hay ningún ángulo recto ni ningún ángulo agudo, y lo que hace es que cuando va a entrar en las esquinas genera toda esta serie de trayectorias para adaptarse mucho mejor y para que sea constante la carga lateral como la carga de viruta. Luego otra cosa que es muy importante dentro de la generación del programa, si os fijáis aquí, hay zonas de la TV que se levanta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras la herramienta está en contacto con el material, mientras está trabajando, el nivel de Z que tiene es este, es el inferior. Pero en el momento que va a trabajar en vacío la herramienta, entonces la herramienta se levanta. Así evitamos el desgaste y nos permite también aumentar el avance, porque ya la herramienta cuando no está en contacto con el material, está en vacío, puede ir muchísimo más rápido. Eso también lo hace automáticamente. También nos ayuda a preservar la parte más frágil de la herramienta, que es la punta de abajo. Con todo esto conseguimos una temperatura estable en la herramienta y además de incrementar el rendimiento, prolongamos la vida de la herramienta. Respecto a la máquina, Profit Milling nos sirve para potenciar al máximo los últimos avances en tecnología de nuestras máquinas. Genera unas trayectorias suaves, sin esquinas, el tamaño de radio trocoidal es amplio, va a intentar generar el radio más amplio que pueda. ¿Veis estos radios de aquí? Las trayectorias suaves. Aunque nosotros podamos siempre controlar estos radios, el software siempre intenta ir al radio más amplio. Con eso obtenemos también un menor esfuerzo en el mecanizado, optimizaciones en la aceleración y en la deceleración de la máquina. Repercute positivamente sobre los costes. Al final conseguimos ahorrar en herramientas, conseguimos ahorrar en los tiempos y conseguimos ahorrar en los mantenimientos de la máquina, que son puntos muy importantes. Bien, hasta aquí la presentación del mecanizado y ahora pues Daniel os ofrecerá una visión de los programas que se han generado aquí con esta pieza para que los podáis ver realmente trabajando. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, Francesc. Bueno, como ha dicho Francesc, lo que vamos a ver es esta demostración que nos ha hecho Francesc, pues bien, pasándola a la... Daniel, your microphone is closed, so we cannot hear you. Perdón, parecía que no se escuchaba, se me había silenciado, perdón. Lo que vais a ver ahora es los vídeos del mecanizado, tanto el mecanizado tradicional, sabe las diferencias, como el mecanizado volumétrico. Vale, lo primero que veis es que lo que hace es lo hace por niveles, ¿no? Tal como nos ha programado Francesc.
y va haciendo diferentes anchos de pasada radial, ¿no? Se va introduciendo en la pieza. ¿Vale? Veamos un poco más adelante, ¿eh? Para ver cómo hace lo que sea es el desbaste de cada una de estas ranuras. Es que lo hace de forma individual y por altura. Vale. Vamos a tirar esto adelante. Aquí haciendo la última ranura. La última, vamos a ver. Hasta que veamos que llega la parte del acabado, ¿no? Que empieza. Ahora está haciendo ya la parte del acabado, veis todas las condiciones relativamente conservadoras, y que lo va a hacer en dos niveles. Ahora está acabando la pieza. Más adelante veremos el acabado de la parte de la Z más baja y ahora va a hacer lo que será la ranura del agujero central por la interpolación helicoidal, en las condiciones más bajas. ¿Vale? Resultando al final ya de la ranura, acabado, ya está. Perdón. Resultando pues un tiempo de 5 minutos 50 segundos, más o menos los 6 minutos que nos decía que hacer constante ese arco, esa sección de viruta de contacto entre la pieza, entre la herramienta y la pieza. Por lo tanto, lo que hace primero es esto, igualar zonas, primero las ranuras, un primer desbaste de ya lo que hace es un desbaste ya más continuo, una vez tiene igualadas las en el cual, una vez a esa segunda parte de desbaste, hace el constante la última, ahora va a hacer la última y ahora va a hacer nuestra pasada de acabado. Una vez ha hecho el acabado, pues va a hacer el agujero central. ¿Vale? Estas virutas que veis, estas chispas, es normal, principalmente por eso, las condiciones de corte son mucho más altas y al final las virutas, al estar dentro de esta zona cerrada, pues lo normal es que aparezca esto, pero no es mayor problema. Ahora lo acaba y lo termina. ¿Vale? Resultado final, pues 2 minutos 14, 2 minutos 20, lo que le da a Francés. ¿Vale? ¿Qué obtenemos? Al final obtenemos lo que estábamos buscando, ¿no? Pues un mucho más, digamos, más estable, lo que hemos visto, ¿no? La manera de cómo se movía la máquina y cortaba la herramienta, la veías mucho más estable, digamos, sí, más estable, más seguro. Un mecanizado mucho más seguro y lo más importante, mucho más productivo, ¿eh? Hemos bajado la mitad, hemos doblado por condiciones la tasa de arranque de material a más del doble
y hemos reducido el tiempo de contacto a menos de la mitad. Por lo tanto, es un incremento de productividad mucho más productivo. Es decir, al final lo que se trata es de arrancar más material con menos tiempo, ¿no? Eso es lo que nos da el concepto de productividad. Un detalle importante, voy a hacer una foto. Aquí se ve muy bien lo que os decía antes, según las dimensiones, según las tolerancias de la pieza, pues con la misma herramienta que hemos hecho el troboidal, con la Core 5, podemos considerar que podemos dejar la pieza acabado. El acabado que deja, aunque es una estrategia puramente de desbaste, ¿eh? Pero si le hacemos esa pasada final de afino con la misma herramienta, pues la podemos, en función de las tolerancias, la podemos dejar acabada. Aquí veis las condiciones, la diferencia de tiempo es abismal. Otra cosa que aquí no lo vemos, pero que os digo que también vamos a mejorar, es la vida de la herramienta es mucho mejor. Por lo tanto, las ventajas de utilizar estas estrategias junto con las herramientas específicas para este tipo de mecanizados, pues las ventajas son muy altas y altamente productivas, que al final es lo que estamos buscando. Seguridad y productividad y vida de herramienta. Bueno, y hasta aquí es todo lo que os queríamos enseñar. Conceptos de fresado, herramientas, programación con Sprit y al final pues esa demostración con unos vídeos de la pieza que os hemos enseñado con la misma programación que ha hecho Francesc. Aquí os dejamos los datos de contacto por si alguien quiere contactar con nosotros para más información. Ahora, si alguno de vosotros, tenemos unos cuantos minutos, si queréis formular alguna pregunta a través del chat que tenéis en la parte del panel de control, pues las podemos contestar con mucho gusto. Vamos a esperar a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Daniel, veo que no hay ninguna pregunta de momento. Ninguna pregunta. Bueno, las preguntas cuando surjan, pues bueno, aquí tenéis los datos de contacto. Para cualquier cosa podéis consultar estos datos de contacto o vuestro representante de ventas habitual, tanto de Kenametal como de Integral, y os ayudaremos en todo lo que necesitéis y para eso estamos. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tor.